Muy buenos días, soy la doctora Cintia Evangelista, coordinadora del espacio de monitoreo de la Unidad de Gestión de Riesgo. El día de hoy vamos a hablar y conversar un poco acerca de las maniobras de RCP básico. Vamos a ver cómo actuar en casa, cuáles son los números de emergencia, qué realizar. Esto es muy importante, ya que con esas maniobras nosotros podemos salvar vidas de nuestros padres, de nuestros familiares, hermanos. Cuando nosotros actuamos rápido, lo podemos sacarle de un paro cardiorrespiratorio. Y esto es importante que todos conozcan y sepan. Vamos a hacerlo didáctico, fácil, para que lo puedan entender, y cualquier consulta o duda, háganmelo saber. Empezamos. Primero es importante que se sepa qué es una parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿A qué se define eso? Es algo inesperado, brusco, que puede suceder en nuestra casa, puede suceder en un hospital, puede suceder en la calle, ¿no? Que la circulación y la respiración de forma potencial e irreversible termine. ¿Y qué es una resucitación cardiopulmonar? Es el conjunto de maniobras empleadas para revertir esta situación. Cuando hay un paro cardiorrespiratorio, que la respiración y la circulación no funcionan, con estas maniobras nosotros los hacemos funcionar. Y el objetivo es recuperar ¿qué? Las funciones del cerebro. Que las funciones del cerebro se activen, llegue circulación, sangre a nuestro cerebro con nuestras maniobras, y eso hace que el paciente se reactive. Entonces es importante reconocer que es una parada cardiorrespiratoria y que es la resucitación, que es lo que nosotros vamos a realizar. Para poder saber cuáles los pasos que vamos a seguir en una parada cardiorrespiratoria, conocemos dos fases. Una que puede ser el intrahospitalario, que es lo que hacemos dentro del hospital, y lo otro que es extrahospitalario. Las dos son parecidas, ¿no? Las dos pues reconocemos y vemos, pero lo más importante acá es reconocer. En el intrahospitalario es reconocer y actuar inmediatamente, que es lo que hacemos en el hospital. Avisamos a emergencia, avisamos a las unidades de respuesta rápida, realizamos la maniobra de RCP, que es la que vamos a conocer, se hace una desfibrilación, se hace el cuidado post-paro cardíaco y el paciente sigue una recuperación. En el extrahospitalaria, que es lo que vamos a conocer el día de hoy, también vemos a alguien que se haya caído, se haya desmayado. Primero activamos la respuesta de emergencia, la respuesta rápida, llamando a dos números muy importantes, que es el 106 y el 116. El 106, que es de SAMU, y el 116 de bomberos. Hacemos el RCP inmediatamente. Cuando hacemos la llamada tenemos que pedir inmediatamente que llamen a estos números y que traigan un desfibrilador. En la mayoría de los centros comerciales, aeropuertos, tienen un desfibrilador, que se nos va a decir los pasos para continuar haciendo el RCP y si necesita una descarga eléctrica. Luego viene un soporte avanzado, que es la ambulancia, se lleva al paciente, se hace el cuidado post-paro cardíaco, que lo hacen en el hospital, y la recuperación del paciente. Entonces son dos cadenas de supervivencia que se actúan inmediatamente, tanto intrahospitalario, que es dentro del hospital, y el extrahospitalario, fuera del hospital. Es importante saber, antes nosotros decíamos el ABC, veíamos la parte respiratoria del paciente, veíamos las compresiones y veíamos la ventilación. Actualmente se sabe que lo más importante acá son las compresiones torácicas, porque lo que se quiere es que cuando realizamos las compresiones torácicas llegue circulación, sangre hacia el cerebro. Al llegar hacia el cerebro va a actuar nuestro corazón, va a actuar nuestro cerebro y va el paciente a recuperarse. Entonces ya no es inmediatamente empezar a dar ventilaciones, ahora inmediatamente son las compresiones torácicas. Unas buenas compresiones torácicas, el paciente se llega a recuperar. Lo siguiente es en la parte A, que es la parte de respiración. Tenemos que aperturar la vía aérea. Hay unas maniobras que le vamos a enseñar más adelante, que es de la forma que podemos aperturar. ¿Por qué? Porque al paciente, al desmayarse, la lengua obstruye toda la vía respiratoria. Y así yo quiera ponerle oxígeno, no va a llegar a pasar porque la lengua obstruye esta parte. Entonces colocamos una mano en la frente, otra en el mentón, levantamos levemente, y de esta manera hacemos que la lengua se ponga para un lado y la vía respiratoria esté libre.
Entonces, ese es el segundo paso. Y el tercer paso es la ventilación, es la que nosotros hacemos, la que hice boca a boca, pero tenemos que tener cuidado. Ahora con el COVID ya no hacemos ventilación. Si es un paciente que nosotros no conocemos, no se realiza la ventilación porque podemos contaminarlo. Pero es un paciente que nosotros lo tenemos en casa, que lo conocemos, que es nuestro papá, que es alguien, sí podemos hacer la ventilación. Ahora, primero, ¿qué es lo que se hace? Primero es reconocer si la víctima o la persona está despierta, está en paro cardiorrespiratorio. Entonces, lo primero que hacemos es, cogemos los dos hombros y le decimos, ¿encuentras bien? ¿Estás bien? Si el paciente nos responde y nos dice, sí, estamos bien, esto es, solamente me he sentido desmayado, entonces en ese paciente no hacemos RCP. Pero si nosotros agarramos y lo movemos los hombros y le decimos, se encuentra bien, está bien, y el paciente no nos responde, entonces inmediatamente seguimos el siguiente paso. Si el paciente no nos responde, llamamos apoyo y pedimos a los números de emergencia que les he dicho. Lo vamos a repetir, el 106 y el 116. Pero si el paciente me responde y me dice, ay, me siento medio mareado, o me siento como que entonces lo pongo en una posición de seguridad que es lateralizado. De esa manera, como está en el dibujo, el paciente va a tener una mejor respiración hasta que llegue una unidad de ambulancia. Pero si encontramos una hemorragia, sangrado, asfixia, también tenemos que actuar. Si encontramos con una hemorragia profusa que está sangrando, no, tenemos primero que ponernos nuestros guantes, nuestras medidas de seguridad y taponearlos con un polo, con unas gasas. Si lo encontramos con asfixia o atragantamiento, hacemos la maniobra de Heimlich, y ya más adelante le vamos a explicar cómo se tiene que realizar para que pueda expectorar ese objeto que pueda tener. Pero si el paciente responde, no hacemos RCP. Si el paciente no responde, como les dije, pedimos ayuda. ¿Cuáles eran los números de emergencia? Eran 116 y el 106. Recuérdenlo siempre, porque eso es lo más importante. Mientras nosotros empezamos a actuar y a hacer maniobras de RCP, la unidad de ambulancia van a venir para continuar. Pero si nosotros nos demoramos, no sabemos y nos quedamos haciéndolos, nunca va a llegar una unidad. Entonces, cuando el paciente no responde, solicitamos, llamen al 116, llamen al 106 y tráiganme un desfibrilador. Si estamos en el aeropuerto, por ejemplo, todos los aeropuertos tienen desfibriladores. Si estamos en un centro comercial, también. Todos los lugares abiertos y grandes deben tener un desfibrilador. Vamos a poner un video para que ustedes sepan cómo es el manejo y cómo se está realizando para que sea más educativo. A ver, por favor, ayúdame con el video. En los minutos siguientes al colapso, algunas víctimas de paro cardíaco intentan hacer respiraciones llamadas respiraciones agónicas. Estos jadeos ocasionales no son suficientes para que siga viviendo y no deben confundirse con una respiración adecuada. Cuando vea que alguien no responde y presente este tipo de respiración, debe tratarlo como si no estuviera respirando. Esa es una respiración agónica. El paciente empieza a respirar y a hacer unos ruidos fuertes que que nosotros ahí podemos detectar y definir si ese paciente es un paciente que va a realizar RCP. Bueno, no se ve más. Luego nosotros lo que vamos a ver es la parte de la respiración y de la circulación. Entonces verificamos si este paciente tiene pulso o no. Entonces colocamos 2 dedos debajo del mentón, donde está acá la figura, ¿no? Ponemos nuestro dedo índice y medio para ver si tiene latidos o no. Ahora ustedes me dirán, doctora, y también podría ponerlo en la parte de la muñeca, cuando el paciente está
con los latidos muy, muy bajos o hay una hemorragia o el paciente va a iniciar un paro, los latidos no se sienten a nivel debajo de la muñeca, en la parte de la muñeca, se sienten más fuerte a nivel debajo del mentón, porque ahí está la arteria carótida y son las pulsaciones más fuertes. Entonces se coloca en esa posición y nosotros vamos a sentir si el paciente está con una buena circulación, si está con latidos, no se realiza maniobras de reanimación. Pero si el paciente no responde y no respira, iniciamos las maniobras de reanimación. Para hacer las maniobras de reanimación, el paciente no responde y no respira, realizamos las compresiones. Tenemos que tener las manos firmes, no dobladas, una mano encima de la otra y colocamos a nivel de apéndice cifoides, que es la línea media entre las dos tetillas, y ahí realizamos las maniobras de RCP. En estas compresiones nosotros tenemos que realizar 30 compresiones, no muy fuertes porque podemos romper costillas, y 2 ventilaciones, que lo vamos a ver más adelante. Esa es la posición adecuada. Nos ponemos a un costado del paciente, colocamos nuestras manos en la altura media del cuello, entre la altura media de las tetillas, ahí colocamos nuestra posición, las dos manos entrelazadas, y empezamos unas compresiones, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Vamos a ver este video, si se llega a ver. Ahí está. Con el paro cardíaco se suele presentar fibrilación ventricular. El corazón se agita, pero no bombea sangre de forma eficaz a los órganos vitales. Las compresiones torácicas de calidad mantienen el flujo sanguíneo a los órganos vitales, especialmente al corazón. Son prioritarias durante los primeros minutos del paro cardíaco. Una de las formas de valorar la efectividad de las compresiones es la presión de perfusión coronaria, que durante la RCP debe mínimo ser de 10 milímetros de mercurio para que pueda producirse el retorno de la circulación espontánea o RCE. Se necesitan varias compresiones para que la presión de perfusión coronaria sea lo bastante alta como para que la sangre llegue al corazón. Cuanto mayor sea la presión de perfusión, mayor probabilidad de supervivencia. Al detener las compresiones, la presión desciende considerablemente y permanece baja hasta que se vuelve a comprimir. Por eso es importante que nuestras compresiones sean fuertes, rápidas, porque si ustedes ven, cada vez que nosotros hacemos unas compresiones rápidas, ¿no? Fuertes, va a llegar la sangre al cerebro. Si nosotros lo hacemos despacito, débil, ¿no? Con miedo, entonces con los brazos doblados, si nosotros lo hacemos con los brazos doblados, vamos a tener pérdida de fuerza y no va a llegar una buena circulación hasta el cerebro. Entonces, es importante, uno, arrodillarnos al lado de la víctima, colocar nuestro talón en la mano, a nivel del centro del pecho, vemos la mitad del cuello con la mitad de entre las mamilas, y hacemos con nuestro talón entrelazado, con nuestras manos, iniciamos las compresiones torácicas. 30 compresiones y 2 ventilaciones. Estos tipos de compresiones que nosotros tenemos que hacer, tenemos que no hacerlo con demasiada fuerza tampoco, que podemos romper parrilla costal, algunas costillas, lo que se tiene que medir por lo menos unos 5 centímetros de profundidad. Y colocamos a medida, acá está la parte del corazón, ¿no? En la mitad de la apófisis cifoides, en la mitad del cuello, entre las tetillas, colocamos nuestro talón de nuestra mano, lo entrelazamos, nuestros brazos que estén rectos, no doblados, y realizamos las compresiones. Recuerden, brazos rectos, las compresiones torácicas tienen que ser a un ritmo de 100 por minuto, con una profundidad de 5 centímetros, ¿no? Y tenemos que, cuando presionamos, ayudarlo a que regrese la apertura que damos y volvemos a dar. Son 30 compresiones, 30 veces, y 2 ventilaciones. Se dan las ventilaciones si el paciente es conocido. Si nosotros no lo conocemos, continuamos solamente con 30 compresiones que vamos a dar. Estos son los puntos importantes que nosotros tenemos que entender.
Son 5 aspectos claves para la RCP. La frecuencia, que son 100 a 120, la profundidad, que es 5 centímetros, la expansión, tenemos que esperar que también se expanda, porque después solamente profundo, profundo, profundo no se le da, tenemos que esperar que se expanda, que no sean interrumpidas, ¿no? Si viene y alguien nos empieza, nosotros continuamos con nuestro RCP hasta que el paciente responda, y las ventilaciones que le vamos a dar. Estos son los 5 puntos importantes que tenemos que conocer. Si el paciente no responde y no respira, continuamos con nuestras 30 compresiones, nuestras 2 ventilaciones, que es el segundo, 30, 2 ventilaciones, y rápidamente continuamos con las compresiones. No dejamos nuestras manos libres ni nada. Continuamos con las compresiones que vamos a realizar. Después vemos la parte de la ventilación. Acuérdense, la apertura de la vía aérea. Colocamos una mano frente, otra mano en el mentón, y eso hacemos de que haya una apertura tanto de la lengua para que se pone a un costado, para que nos deje pasar el ingreso del aire. Muchas veces el paciente solamente con la apertura de la vía aérea puede responder inmediatamente, ¿no? También a veces hay acúmulo de secreciones en esta zona de acá, ¿no? Que puede obstruir la vía aérea, y con esta posición hacemos de que las secreciones se puedan pasar y pueda pasar e ingresar el aire. Entonces, esto es una parte importante. Si del paciente haya tenido algún trauma a nivel cervical, a nivel del cuello, entonces también hacemos otro tipo de maniobra. Colocamos nuestro dedo pulgar y nosotros 4 dedos debajo del mentón y aperturamos, hacemos una tracción mandibular, aperturamos la vía aérea de esa manera que nos ayuda a que esté inmóvil la parte cervical, no tenga mayores lesiones y el paciente pueda respirar normal. Ese es un algoritmo simple, ¿no? Simplificado acerca de cómo se tiene que hacer las maniobras de RCP y nos ayuda para nosotros poder manejar. El paciente no responde, no respira o hace un movimiento de jadeo. Eso nos indicaría que el paciente está para hacer un paro cardiorrespiratorio. Activamos el sistema de emergencia, que es el 106 y 116, solicitamos un desfibrilador e iniciamos las maniobras de RCP. ¿Cuáles son las maniobras? Iniciamos con las compresiones. 30 compresiones que sean compresiones fuertes y rápidas, y de ahí, después de nuestras 30 compresiones y nuestras 2 ventilaciones, ¿no? Si nos llega el desfibrilador, colocamos el desfibrilador y aplicamos una descarga. El desfibrilador solito nos dice, paciente se encuentra para descarga, nos tenemos que alejar y ¡pum!, empieza a hacer la descarga. Luego te dice, el paciente no está para desfibrilar, continúa con el RCP, nosotros continuamos con el RCP. Este es otro algoritmo también que nos indica, ¿no? Comprobamos la inconsciencia, hacemos 30 compresiones a 100 minutos, abrimos la vía aérea, hacemos las ventilaciones, no respira, se coloca medicamentos. Eso ya lo hacemos en el hospital, ¿no? La colocación de medicamentos o hasta que llegue una unidad de ambulancia, ¿no? Por eso es importante que sepan los números, el 106 y 116, porque llegan unidad de ambulancia y ellos ya continúan con un RCP más avanzado. Acá lo importante es iniciarlo desde el comienzo, ¿no? El paciente no responde, iniciamos el RCP, el algoritmo. Iniciamos con llamadas de emergencia, pedimos el desfibrilador, compresiones al paciente, ventilaciones. La frecuencia por lo menos es 100 por minuto, porque son los latidos que nosotros tenemos, de 100 a 120 por minuto. 30 compresiones en 18 segundos, una profundidad de por lo menos unos 5 centímetros, esperamos que haya una expansión y la ventilación. ¿Cuántas veces, doctora, tengo que hacer hasta que ya el paciente ya pasó una hora, continúa? No. Nosotros lo llamamos 5 ciclos. 5 ciclos es 32. 30 compresiones, 2 ventilaciones es un ciclo. Entonces tenemos que hacer por lo menos 5 ciclos. Después de pasar los 5 ciclos, ¿qué hacemos? Revisamos sus signos vitales. Vemos si tiene pulso, vemos si está respirando. Si vemos que no tiene pulso y que no está respirando, no continuamos con las maniobras de RCP.
Si vemos que el paciente ya tiene pulso o el paciente ya empieza a respirar, postergamos. Ya no hacemos, lo ponemos en posición de seguridad, ¿no? Hasta que llegue una unidad de ambulancia. Pero ya no continuamos y solamente lo observamos al paciente. Este es otro video que vamos a ver. Si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, es importante actuar rápido. Ayudar a salvar una vida es más sencillo de lo que cree. Basta con aplicar la RCP usando solo las manos. El primer paso es llamar al número local de emergencias o enviar a alguien a hacerlo. Después, colóquese justo sobre la víctima. Ponga la base de una mano en el centro del pecho y la otra mano sobre la primera. Comprima fuerte y rápido en el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Es importante comprimir dando de 100 a 120 compresiones por minuto, es decir, más o menos el mismo ritmo que esta canción. Ojalá nunca tenga que realizar una RCP usando solo las manos, pero si ve a un adolescente o adulto sufrir un colapso súbito, no tenga miedo de intentarlo. Recuerde, llame al número de emergencias y comprima con fuerza y rapidez el centro del pecho hasta que llegue ayuda. Sus acciones pueden ayudar a salvar una vida. Encontrará más información en international.heart.org. Listo. Ahora vamos a manejar y ver qué es el DEA, porque yo les estoy hablando acerca del desfibrilador y nadie sabe de qué se trata de repente. El desfibrilador es una máquina que nos va a ayudar a dar descarga eléctrica al corazón. Da una descarga eléctrica y eso nos ayuda para que el corazón se active. Pero ese es en cuando una frecuencia cardíaca está alterada o cuando unos latidos están alterados. Entonces, el desfibrilador lo conoce, detecta eso y hace la descarga eléctrica. Entonces, nosotros cuando tenemos este paciente que necesitamos hacerle una reanimación y también solicitamos el desfibrilador, cuando llega el desfibrilador, tienen dos parches que lo colocamos en la posición anterolateral, que es la parte de los hombros al costadito, por encima de las tetillas, ¿no? Y también el otro lo colocamos en la parte posterior, que es esta parte de acá del medio, debajo de la tetilla. Son dos parches, uno superior y uno inferior. Cuando nosotros colocamos los parches, ¿no? Prendemos el DEA y el DEA nos empieza a decir, colocar los electrodos, ya lo colocamos, analizando. Cuando dice analizando, nosotros nos tenemos que alejar, dejamos de hacer el RCP, dejamos de hacer las compresiones y la máquina nos empieza a decir si se hace una descarga o continúas haciendo tus compresiones torácicas. Entonces, si se descarga, nosotros apretamos este botoncito de descarga del DEA y solamente hace la carga eléctrica hacia el corazón. Si nosotros estamos cerca al paciente o tocándole al paciente, esa misma carga eléctrica nos puede llegar a pasar a nosotros. Entonces, es importante que cuando se dice analizando y descarga, nosotros tenemos que decir, aléjense todos se tienen que alejar para que no le lleguen a pasar esta descarga eléctrica que puede dar. Ahora vamos a ver un video también acerca del manejo de este desfibrilador. Acá tenemos. Con este video aprenderás a utilizar un desfibrilador en caso de paro cardíaco. Si te diriges a la víctima mientras le tomas la mano y le sacudes los hombros suavemente y ésta no reacciona, busca ayuda. Acuesta la boca arriba. Comprueba que respira colocando una mano sobre su frente y los dedos de la otra bajo la punta de su mentón. Mueve su cabeza hacia abajo delicadamente y alza su mentón para liberar sus vías respiratorias. Si no ves ni oyes que respire, ni sientes el aire de sus exhalaciones en tu mejilla, la víctima ha dejado de respirar. Alerta a los servicios de emergencia. Pide a un testigo que traiga un desfibrilador. Mientras esperas, desnuda el pecho de la víctima y comienza a realizar un masaje cardíaco haciendo presión sobre el medio de su tórax, a un ritmo de 2 veces por segundo.
Si eres la única persona que está junto a la víctima, en lugar de realizar un masaje cardíaco, utiliza un desfibrilador si lo tienes a la mano. Cuando consigas el desfibrilador, enciéndelo y sigue las instrucciones indicadas en el aparato. Saca los electrodos de su envoltorio, retira el plástico de protección y coloca cada uno siguiendo el esquema que viene indicado sobre la caja o sobre los mismos electrodos. Asegúrate de que nadie toque a la víctima mientras el desfibrilador analiza el ritmo de su corazón. Sigue las indicaciones del aparato que marcará si debes proceder a una descarga o continuar con el masaje cardíaco. Continúa hasta que los equipos de emergencia tomen el relevo o hasta que la víctima vuelva a respirar normalmente. El desfibrilador puede ser utilizado en niños y en bebés, por lo general junto a un adaptador o con electrodos pediátricos. Si no los tienes, utiliza el desfibrilador como lo harías con un adulto, pero colocando los electrodos en la parte delantera y trasera de su tórax. Listo. Entonces ahí vimos cuáles eran los pasos a seguir de una manera fácil, rápida, que lo podemos hacer en casa, lo podemos hacer en la calle, si encontramos a alguien que hace un paro cardiorrespiratorio. Eso es lo que quisiera, bueno, informarles, conocer. Si tienen alguien alguna pregunta, háganmelo saber. ¿No? Ha sido sencillo, fácil, para que ustedes lo puedan manejar en casa. Gracias. Así estemos en la selva, así estemos en la costa, en la sierra, nosotros podemos hacer las maniobras de reanimación. No hay ningún problema. En la selva también hay unidades de ambulancia, que son el 116, unidad del 106, que nosotros podemos llamar también, ¿no? Y también nosotros podemos realizarlo, las maniobras de reanimación. Si han visto, para unas maniobras de reanimación no necesitamos cualquier artefacto, materiales del hospital. Solamente saber, conocer y nuestros brazos, ¿no? Porque nosotros vamos a empezar, reconocemos si el paciente está haciendo paro, vemos los pulsos, lo tocamos acá, vemos si el paciente está haciendo paro, vemos si está respirando o no, aperturamos vía aérea, iniciamos nuestras compresiones, siempre solicitando el apoyo de alguien, porque tiene que haber alguien que llame al 106, y si no hay nadie que llame al 106, nosotros agarramos nuestro celular, apretamos el 116, nos encontramos solos, apretamos el 116 o apretamos el 106, y continuamos haciendo nuestras maniobras de reanimación, hasta que nos contesten y nosotros les vamos diciendo en qué lugar estamos, el paciente está haciendo paro, estoy haciendo las maniobras de RCP para que ya manden una unidad de ambulancia. De esa manera también es, si estamos solos, lo podemos manejar. Acá es importante que ustedes conozcan y sepan cómo realizarlo. Sí, por eso mismo repetimos. Si el paciente es un paciente conocido, por ejemplo, nuestro padre, nuestros hermanos, nosotros podemos hacer las ventilaciones, pero si es un paciente que está desconocido, como en el cuerpo de bomberos que me están diciendo, nosotros no hacemos maniobras de ventilación boca a boca. No se puede realizar por pandemia, por casos de COVID. Acá tampoco, acá lo que hacemos es con la bolsa de autoinflable, ¿no? Pero si es un paciente que es, por ejemplo, mi hijo, es un paciente que es mi padre, que yo sé que no tiene COVID y yo vive en mi casa, yo le puedo hacer esa maniobra de ventilación. Pero si es un paciente que yo sea desconocido, no se hace la ventilación boca a boca, no se hace por pandemia, ¿no? Aparte también por el COVID, aparte por algún tipo de enfermedades transmisibles que pueden ocurrir, ya no se hace, antes se hacía, ahora ya no. Si es un niño pequeño de 4 años, no de 5 años,
se hacen las mismas maniobras de reanimación. Si es un niño lactante, es diferente. Si es un niño lactante, neonato, recién nacido, o de un menor de 1 año, nosotros, en vez de hacer las compresiones como hacemos así, hacemos las compresiones, cogemos con los 2 dedos pulgares, nos lo ponemos a nivel del tórax, los 4 dedos, lo ponemos debajo del paciente y hacemos con nuestros 2 pulgares las maniobras de RCP. La otra maniobra es colocar debajo de la parte de la columna una mano y 2 dedos y hacemos las maniobras de compresión en los niños menores de 1 año, ¿no? Eso ya es un RCP para niños pediátricos, pero niños de 4 años, 5 años se hacen las mismas maniobras de RCP, ¿no? Las mismas 30 compresiones, 2 ventilaciones. Si no hacemos ventilaciones, solamente 30 compresiones constantes, nada más por 5 ciclos. Las descargas del desfibrilador se hacen en el paciente, ¿no? Nosotros si conseguimos ese desfibrilador, eso nos va a indicar en qué momento vamos a colocar los parches. Nosotros lo prendemos y nos dice colocar los parches, colocamos los parches. Dice analizando. Entonces cuando dice analizando, nosotros nos alejamos y ya no tocamos al paciente, ¿no? Y ahí empieza a decir desfibrilando y empieza a hacer la descarga. O apretar el botón de descarga y apretamos el botón de descarga. De ahí también te dice continuar con el RCP o continuar con las compresiones y nosotros empezamos a hacer las compresiones. Y ellos te va contando, la máquina te va contando 1, 2, 3, hasta el 30. Llega a 30, la máquina también, porque nosotros no le quitamos los parches cuando ya se hace la descarga, porque ahí nos puede decir, continuando con el RCP, nosotros tenemos que continuar. Entonces continuamos con el RCP. Si ya se hizo la descarga y el paciente sigue en paro, se continúa el RCP, no se sacan los parches, se continúa hasta que el paciente salga del paro cardiorrespiratorio. ¿Alguna consulta más? Bueno, espero que haya sido de su agrado, ¿no? Acá en el Hospital Loaiza estamos perennes para cualquier duda, consulta, y muchísimas gracias por su participación.